La información que traen tanto Hugo Machiavelli como Ezequiel Spillman, porque estoy 110% seguro de que nos van a adelantar todo, ¿no? ¿O no, Machiavelli? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. En el gobierno hay, en este momento, decisiones claves. Te diría que están divididas las opciones. Los expertos dicen que hay que permanecer en estas condiciones 2 semanas más. 2 semanas más. 2 semanas más. Es decir, que a partir del martes habría que prolongar el decreto de necesidad de urgencia vigente hoy. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la palabra del presidente si no cumple con lo prometido? Que es que la situación volvía a lo anterior de este decreto, y esa es la discusión. Depende, ¿sabes cuál es el indicativo, la sospecha, el camino a seguir? Los contagiados de los próximos días. Bueno, acordate, Hugo, lo que nos decía acá, creo que anteayer, el doctor Camburian, decía la cifra de 9 días, 10 días, es completamente arbitraria. Es ridícula, porque ¿no? el virus tiene una maduración de 14. Siempre se habló de 14 días, hay que esperar 14 días para ver los resultados de las medidas justamente de 2 semanas atrás. Claro. Es así, siempre por el tiempo biológico de contagio del virus, ¿no? Eso es cierto. También es cierto que la especulación del gobierno, y sobre todo esto corroborado por el gobierno porteño, era la llegada de vacunas. Y algo de eso está pasando. Más demorado, por eso no hubo promesas concretas, pero entienden que si prolongan este cierre un par de semanas más con la llegada de vacunas, pueden evitar el famoso colapso o la saturación del Claro. sistema. Reunión clave hoy a la tarde en el gobierno de la ciudad. Se van a definir, entre otras cosas, si vuelven las clases. Hugo Machiavelli. Bueno, ahora con Ezequiel vamos a ampliar lo que pasa en el gobierno de la ciudad. Permitime que te diga el panorama global de lo que el gobierno va a hacer, el gobierno nacional, en las próximas horas. Recordemos, el decreto está vigente hasta el 11 de junio, pero tiene un cumplimiento hasta el 30 de mayo de esta restricción total, de la llamada fase 1. Esto debería cambiar, según lo que el mismo presidente escribió en el decreto, es decir, que a partir del próximo martes se empiezan a liberar algunas actividades y empieza a regir el semáforo epidemiológico. ¿Qué se flexibilizaría en teoría? Y ahora te digo cuál es la cuestión que está analizando el gobierno. Las actividades laborales, seguiría la restricción de transporte público, los límites nocturnos y, por supuesto, las reuniones sociales. Pero se flexibilizaría un poco la fase 1, la llamada fase 1 que hoy tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ayer tuvimos 35.400 contagios. Claro. ¿Y qué es lo que el gobierno señalaba? Y este es el argumento, pero hay un peligro en ese propio argumento. El gobierno esperaba estar en 25.000 de promedio. Está en 35.000. Entonces, los expertos le dicen, no, hacen falta 2 semanas más. El gobierno no esperaba la segunda ola, Hugo. Bueno, el gobierno no esperaba eso, el coronavirus. Esperaba las vacunas. Ahora vamos a ir a la vacuna porque este es el gran problema de fondo. El gobierno quiere ganar tiempo. El tiempo le juega en contra al gobierno en todos los sentidos posibles, en el sentido electoral, político, judicial. Mientras tanto, los datos dicen que los 35.000 contagios de hoy generan una reunión de expertos que le dicen, no, presidente, mantenga 2 semanas más. Es decir, mantenga el decreto y el cierre tal como está hasta el 11 de junio, en el que está vigente el 334/21, que sería el último decreto que el presidente firmaría, porque recordemos que a partir de ahora regirían, si es que logra el aval, los superpoderes o los poderes especiales. Ya no se regiría por DNU. Por eso, insisto, este decreto va hasta el 11 de junio. El cierre total iba hasta el lunes. Pero el problema son las vacunas. Y el problema, en definitiva, es si el gobierno continúa con la fase 1, lo que está en juego es una contradicción del propio gobierno y la credibilidad. Mirá, llegaron de los 7 millones previstos de vacunas, que esto es lo que pensaba el gobierno, por eso hizo el cierre y por eso pensaba que en estas semanas, en estos 9 días, iban a llegar más vacunas. Llegaron 2,7 millones de las 7 millones en total. Es decir, que todavía faltan 4,7 millones de vacunas que no llegan a la Argentina. Y los contagios siguen aumentando. Entonces, este es el gran problema que hoy tiene. Por eso, ¿qué pesará en el gobierno la decisión de Alberto Fernández? Pesará lo que le dicen los infectólogos, lo que le dicen las voces como la de Axel Kicillof, Kreplak, Goyan, o pesará lo que él mismo escribió, es decir, un cierre total hasta el lunes y una liberación un poco más amplia, es decir, el semáforo epidemiológico hasta el martes. Los datos de los contagios en las próximas horas van a definir esta cuestión. Y yo me pregunto si esto ya está definido en la ciudad de Buenos Aires
o se va a definir en esta reunión de la tarde. Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Pancho? Hola, ¿Qué Guada. Bien, la reunión que les anticipaba ayer pasó de media mañana a hoy a las 6 de la tarde. Horacio Rodríguez Larreta va a reunirse con Fernán Quirós, un grupo de especialistas, inclusive hay un funcionario que en lo formal está a cargo del barrio 31, pero hoy tiene a su cargo en realidad el análisis de datos con proyecciones matemáticas. Me refiero a Diego Fernández, un hombre que es una especie de puntero, ¿no? De la Villa 31, ¿o no? No, es un hombre más bien técnico. No es tan político, es más bien técnico. Bueno. De hecho, formó parte del G25, el grupo de empresarios que animaban Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich. Está trabajando en la ciudad a cargo de la Villa 31 y hoy tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con estadísticas de la ciudad en respecto a la mesa COVID, al gabinete especialmente dedicado al coronavirus. Junto a todo ese grupo al cual se sumarán Soledad Acuña, la ministra de Educación, Juanjo Méndez, el secretario de Transporte, van a analizar todos los números que tienen para ver qué decisión toman a partir de mañana. La idea de Larreta es mañana a la tarde comunicar una decisión. Déjenme que les cuente algunos de los datos que tiene Fernán Quirós que va a llevar a la reunión de hoy a la tarde. En lo que refiere a las camas de terapia intensiva, que es un dato por supuesto clave, vieron un pequeño descenso del 80% al 78% de camas, que es en parte por la mortalidad, en parte por gente que se fue recuperando, vieron un leve descenso de las camas de terapia intensiva. En segundo lugar, en cantidad de contagios, el último dato fueron 3.400, pero veníamos de 3 días de bajos contagios. ¿Qué es lo que dice Fernán Quirós? Bueno, básicamente que no hay que tomar muy en cuenta los datos de fines de semana y de feriados, claro, porque la carga es muy irregular, como ha venido demostrando el Gobierno Nacional desde que empezó la pandemia. Cargan cualquier cosa los fines de semana, para decirlo lisa y llanamente, con lo cual quieren ver el último dato de hoy y ahí poder sacar un promedio que dé algún dato un poco más concreto de exactamente cómo está parada la ciudad con respecto a los contagios, y de ahí poder sacar un índice que siempre la ciudad ha tomado como un dato clave, que es el R. A cuánta gente contagia, el índice R refiere a cuánta gente contagia, el índice R refiere a cuánta gente contagia un infectado. A partir de eso, si está debajo de 1, significa que la curva está en plena caída y que por cada contagiado no contagia a otra persona. Si el R está arriba de 1, significa que todavía la pendiente sigue siendo una pendiente y está en alza. ¿Y cuánto está ahora? El último R estaba apenas arriba de 1, pero me decían que estaba muy cerca ya de llegar a 1, con lo cual está ahí, está en el límite. Pancho había subido claramente hace 3 semanas y ahora se estaba acercando a 1, con lo cual quieren ver si sigue arriba de 1 o si baja de 1, y significa que en la ciudad, por lo menos la segunda ola, empezó a descender, aunque sea lentamente. En ese sentido, una de las claves, y eso lo contaba muy bien Hugo, que toma en cuenta el Gobierno Nacional, y en la ciudad les diría que están casi desesperados con esto, es poder terminar de vacunar al 1.200.000 personas de riesgo que tiene registrada la ciudad. Por eso ahora estoy en condiciones de adelantarles que entre mañana y el lunes de la semana que viene, la ciudad va a anunciar que ya se van a poder anotar para vacunarse personas con comorbilidades entre 45 y 50. Hoy, quien tiene 50 años ya se puede anotar en la página de Gobierno de la ciudad para ser vacunada. Entre mañana y la semana que viene van a poder anotarse personas de 45 años porque creen en la ciudad les va a alcanzar la cantidad de vacunas. Están terminando de chequear sobre todo la llegada de la AstraZeneca. Hay gestiones personales de funcionarios porteños con los laboratorios para asegurarse, es decir, no terminan de confiar en Carla Bisotti y el equipo de salud con respecto a la llegada de vacunas, entonces hacen un doble chequeo y con esa confirmación van a avanzar seguramente entre mañana y la semana que viene para que se anoten las personas de 45 a 50 años, que son personas de riesgo, por supuesto, con asma, con obesidad, con comorbilidades, para que se puedan anotar. Finalmente, con respecto a las medidas, Pancho, Guada, 2 o 3 cuestiones. Primero, sigue estando al tope para Larreta sostener la presencialidad en las aulas. En el caso de que los números den muy mal y Quirós presenta un panorama en el cual, por ejemplo, haya que seguir 2 semanas más de un confinamiento y no volver al estadio anterior, que era lo que básicamente querían en la ciudad. Bueno, están evaluando de qué manera podría seguir la presencialidad, sobre todo en primaria y en inicial, pero eso sigue siendo un condicionante, les diría, un leitmotiv de la ciudad, en especial para Larreta. Lo que sí va a estar en análisis, y esto sí va a ser la letra fina, y creo que mañana vamos a tener una definición, tiene que ver con comercios
y con los bares y restaurantes al aire libre en el espacio público, que les diría que son dos de las grandes restricciones a las cuales Larreta terminó cediendo, pero en principio no quería. De esto va a depender los números que hoy lleve Fernán Quiroz y, por supuesto, la cantidad de contagios que se den hoy, ¿no? Perdóname que si puedo sumar un dato que es clave, es sobre el tema de educación. Insisto, Santiago Cafiero quiere que las clases sigan suspendidas en la región del AMBA, es decir, la región que incluye al gobierno porteño. La región que no existe. Claro, esta región. Claro. Entonces, Santiago Cafiero se expresó de esa manera, por supuesto, siguiendo las indicaciones del gobernador Kicillof. Ahora, hay llamados del gobierno nacional con ese sector, pero también con el larretismo, que no quieren ceder con el tema de las clases presenciales. Así que en los próximos días también habrá novedades sobre si hay acuerdo o no entre gobierno nacional y clases virtuales y gobierno de la ciudad con clases presenciales. Ahora, por los números que están tirando y que dice Ezequiel, no cambió mucho la situación. No, al contrario. Le están dando la razón a Camburián, no sé qué van a decir. No, es que empeoró, es que estaba previsto que esto creciese. La ola, para los epidemiólogos, era lógico que creciese. La única manera de frenarla, por eso volvieron a esa llamada fase 1. La gente sin moverse, en teoría, no contagia. Ahora, eso no significa que en algunos epicentros se sigan produciendo movimientos. De hecho, la calle, la acabamos de ver, sí, hay movimiento en la calle. No cayó tanto la circulación de gente como se esperaba, y aparte todavía es demasiado pronto, como decíamos, sumado a que en el medio hubo fin de semana, hubo feriado, es demasiado pronto para analizar la tendencia, ¿no? Y las vacunas que nos llegan. Bueno, Ezequiel, estemos... Sí. No, y sumemos el tema económico, que también el gobierno está muy preocupado.